Antes de profundizar en la crítica de Karl Marx sobre el constitucionalismo moderno, podemos precisar los antecedentes y el origen del socialismo. Si bien es posible plantear que los orígenes intelectuales del socialismo están en el llamado comunismo igualitario, vamos a referirnos a un antecedente más directo: el surgimiento de la cuestión social a finales del siglo XVIII en el contexto de la Revolución Francesa. La revolución puso en el centro del debate diseñar medidas que garantizaran mínimamente la igualdad material. Si bien desde el inicio de la revolución este había sido un tema a destacar, a partir de agosto de 1792 se avivó la discusión en la Asamblea Nacional. Las políticas sociales que promovieron estos ideales fueron apoyadas por los jacobinos, quienes a partir de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1793, fijaron un punto de partida a medidas constitucionales como los decretos de Ventós, cuyo objetivo era usar los bienes de los enemigos de la revolución para distribuirlos gratuitamente entre los necesitados, esto como medida asistencial a la coyuntura. Después de la caída del jacobinismo, la Conspiración de los Iguales, movimiento dirigido por François Babeuf, recoge el discurso de la igualdad material que tiene su expresión más ambiciosa en el Manifiesto de los Iguales, que propone, entre otras medidas, la abolición de la distinción entre ricos y pobres, lo que permitiría la instauración definitiva de la igualdad material. Pierre Leroux fue uno de los primeros autores en utilizar el término socialismo. En 1845 lo definió como la doctrina que no sacrifica ninguno de los términos de la fórmula libertad, fraternidad, igualdad, unidad, sino que los concilia todos. A pesar de que Louis Ribot había usado el término socialistas modernos para describir a Charles Fourier en Francia, como a Owen en Inglaterra, estos autores serán identificados con la designación hecha por los fundadores del marxismo, al discernir entre un socialismo utópico en oposición al socialismo científico que ellos defendían. Marx y Engels resaltan que ambas corrientes persiguen alternativas para superar el individualismo liberal y el capitalismo. Sin embargo, el socialismo utópico tiene la creencia que con la colaboración y no con el conflicto de clases se superan las contradicciones que contiene el capitalismo, lo que los hace omitir ese examen histórico que permite construir ideas menos idealistas. Es preciso resaltar que esta corriente, en efecto, sí tiende a excluir el conflicto y resaltar a toda costa la armonía entre individuos y clases. Esto como efecto de las formas asociativas y de organización obrera que acaecieron en aquella época. No obstante, muchas de sus ideas son incorporadas en prácticas del Estado social contemporáneo, lo que hace de este movimiento muy valioso. Ahora les hablaremos sobre los socialistas utópicos. Entre los principales representantes encontramos los siguientes. En primer lugar, Claude Henry de Saint-Simon de Francia. Él, en su búsqueda por la mejor constitución, la cual consideraba que debía disponer de las instituciones y los poderes de tal forma que permitiera que las cuestiones de interés público se analizaran de la mejor manera, propone un modelo con 3 poderes. El primero, el poder de los intereses generales. El segundo, el poder de los intereses particulares o locales. Y el tercero, el poder reglan o moderador. Este será el poder que mantenga el equilibrio, revisará y corregirá las medidas que hayan decidido adoptar los otros 2 poderes. Además, sostiene una tesis histórico-determinista, afirmando que el sistema industrial es aquel hacia el cual siempre se ha dirigido la especie humana. Distingue en la sociedad 2 clases que están en permanente conflicto: la productiva, trabajadores urbanos, banqueros, científicos, artistas, empresarios, y la improductiva, la nobleza y el clero. En segundo lugar, François-Marie Charles Fourier. Él plantea las falanges como una nueva forma de organización social, la cual respondería a las necesidades y pasiones humanas. Estas se basan en pequeñas comunidades que ocupan una edificación denominada falansterio, en la cual se conserva la organización jerárquica, cuya cima está compuesta por una regencia, que dirige los asuntos corrientes, y un areópago, que es una autoridad de opinión. La composición de estos órganos depende de las contribuciones de cada individuo, no se da de forma democrática. Fourier, en su obra, hace hincapié en la necesidad de abordar los problemas de la sociedad y formular soluciones que transformen la estructura socioeconómica y las relaciones interpersonales, y no cambios dirigidos exclusivamente a las instituciones político-constitucionales. En tercer lugar, Robert Owen de Inglaterra expone la idea contraria a las convicciones de su época, sobre la cual las condiciones sociales determinan al hombre, no solamente sus caracteres personales.
Sostuvo que la educación permitiría la formación integral del hombre y su superación no solo material, sino también moral e intelectual. En 1833 pronunció un discurso que tuvo como consecuencia la formación de la Gran Unión Nacional de Comercios Consolidados, una asociación de obreros de todas las clases, aunque fue disuelta en 1835. Por último, impulsó la aprobación de legislación laboral como el Ten Hours Act de 1847, que limitó la jornada laboral y prohibió emplear niños menores de 9 años, o el Factory Act de 1850, que impulsó diversas medidas como la pausa obligatoria para el almuerzo.